dando. Este libro es de especial importancia a los pastores y a los líderes laicos de las iglesias, es de especial importancia a los pastores y a los líderes laicos de las iglesias, porque las cosas más espinosas y apologéticas no es necesario que estén embutidos de ellos a las filas masivas de la iglesia, pero es de capital importancia que los que van a ser conductores de las ideas y de la práctica de la iglesia estén esclarecidos en todos los aspectos. Líderes y pastores negligentes y vagos en esclarecer sus ideas en todos los sentidos son un peligro para la obra de Dios. Y por tanto, es muy importante que el que aspire a ser un líder sea una persona empeñado y esforzado en esclarecer sus ideas y esclarecer sus fundamentos sobre todos los asuntos espinosos y apologéticos que tienen que ver con la fe. En estos tiempos en que vivimos, hay una serie de cuestiones que agitan la mente de la iglesia y que amenazan la autenticidad de nuestra fe. Y cada cristiano y cada líder debe ser esforzado en esclarecer estos asuntos para poderse desempeñar como líder y como pastor adecuadamente. El libro de Romanos es rico en esclarecimientos sobre cuestiones fundamentales a la fe cristiana y a la práctica de la iglesia. Y cada pastor debe ser un doctor en el libro de Romanos. En los capítulos que hemos tratado, el libro, los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, encontramos que el apóstol Pablo en el capítulo 1 habla de la verosimilitud de creer en Dios. Esto es una cuestión que en el día de hoy agita mucho al mundo. Y el que es un pastor o un líder consecuente debe haber ya documentado el libro de Romanos capítulo 1, ya que a diario enfrenta ese problema. Si no lo ha hecho, entonces se cuestiona su autenticidad como líder. Ahora, el libro de Romanos plantea una apologética apostólica, frente a la cuestión de la verosimilitud de creer en Dios. Y el apóstol plantea
que nadie tiene excusa de no creer en Dios. Es decir, planta su bandera el apóstol Pablo en el capítulo 1 en el hecho de que creer en Dios es un acto racional de todo ser racional y que ninguna persona racional tiene excusa de no creer en Dios. El apóstol Pablo plantea en este capítulo 1 que el no creer en Dios no es un acto racional, sino un acto de rebeldía. Es decir, la persona, por el uso de la razón, es conducido a creer en Dios y por negarse a usar la razón, no cree en Dios por acto de rebeldía. El apóstol Pablo plantea que la forma en que la naturaleza se presenta ante los ojos del hombre racional le conduce a la conclusión de que todos los fenómenos que él observa son fenómenos, son obras hechas. Y toda obra que se presenta con las características de obras hechas exige un hacedor. Y que no hay nadie racional que observa el orden objetivo puede escaparse de la conclusión de que ese orden objetivo es un hecho hecho. Y que detrás de ese hecho hecho está un Dios que lo ha hecho. Entonces el apóstol Pablo plantea que los hombres injustamente detienen la verdad. Dice, los hombres injustamente y arbitrariamente frenan su conocimiento de la verdad. Y muestra que este es solamente el principio de todos sus actos arbitrarios por el resto de su vida. Que una vez que empiezan a arbitrariamente frenar su captación de la verdad del hecho de Dios, siguen practicando la arbitrariedad en toda su conducta. Por esta razón es que el apóstol Pablo, en su apología de la verisimilitud de Dios, hace como la raíz, hace que la raíz de todos los hechos arbitrarios del hombre está en el primer hecho arbitrario de frenar su conocimiento del hecho de que el mundo es una obra de Dios y que Dios es un creador que ha hecho el mundo. Entonces el apóstol Pablo termina ese capítulo explicando cómo el hombre que frena el conocimiento de Dios es un hombre indigno. No es confiable en ninguna de sus manifestaciones. Y es un hombre que ya tiene la tendencia a corromperse. Y nos da una lista de todas las corrupciones en que cae ese hombre a lo largo de su historia. Y termina el capítulo diciendo que los que practican tales cosas no solamente son dignos de muerte, sino así también aquellos que aunque no lo practican directamente, son cómplices de los que así lo practican. Entonces el apóstol Pablo analiza en el versículo 2, en el capítulo 2, el papel de la conciencia moral. Así que en el capítulo 2 él analiza la verosimilitud
de la realidad de Dios, y en el capítulo 2 analiza el papel fundamental de la conciencia moral en la vida del hombre. Y encontramos que, al igual que él hace universal el acceso del hombre al conocimiento de Dios, hace también universal el acceso del hombre al juicio moral. No tenemos juicio moral por ser cristianos, ni tenemos juicio moral por habernos convertido. Si fuera así, sería injusto condenar a los pecadores al infierno. Porque si no tienen juicio moral, pues, ¿cómo le va a condenar? El apóstol Pablo en este versículo 2 hace universal el acceso de todos los hombres al juicio moral. Al igual que él hace universal el acceso de todos los hombres al juicio de la fe en la existencia de Dios, él hace universal el juicio de todos los hombres al juicio moral. Y él manifiesta también que existe una condena también universal para el hombre en el mal uso de ese juicio moral. Que no hay nadie en el mundo que se ha escapado de haber desatendido los dictámenes de ese juicio moral que está en él. Y eso es muy importante, porque eso quiere decir que si todos los seres humanos tienen acceso al juicio moral y todos los seres humanos han violado ese juicio moral que es de universal vigencia, entonces la condenación para el pecado es merecido universalmente. Es universalmente, no solamente los que tuvieron la ley de Moisés o los que tuvieron la luz del Evangelio, sino todos los seres humanos son merecedores del juicio de Dios contra ellos. Todos los seres humanos, sean que hayan obtenido la ley de Moisés o hayan obtenido la luz del Evangelio o no, todos los seres humanos son igualmente condenables ante Dios por haber tenido acceso al juicio moral y no haber vivido en atención al propio juicio moral de ellos, que está dentro de ellos. La ley de Moisés solamente eleva el nivel moral. Y la cruz de Cristo abre la perspectiva de la salvación. Pero todos los seres humanos tienen acceso al juicio de la ley, al juicio moral, y no han vivido a la altura de la propia ley moral que está en su propia conciencia. No han cumplido con la propia ley moral que está en su propia conciencia. Y por tanto son condenables a los ojos de Dios. Y entonces el apóstol Pablo empieza a poner el fundamento de la razón por la cual el Evangelio fue necesario, que implica explicar la razón por la cual el sistema mosaico no fue suficiente. Y muestra que el hombre necesita más que un esclarecimiento moral. Porque si la ley moral mínima que está en su conciencia no pudo cumplir con él, ¿cómo va a cumplir con la ley moral superior?
Si la ley moral mínima que tiene todos los seres humanos, ningún ser humano ha cumplido con ella, ¿cómo va a cumplir con la ley moral revelada que es superior? Que el hombre lo que necesita es más que un esclarecimiento moral y necesita más que una norma más elevada moral. Que el hombre necesita salvación. Entonces el apóstol Pablo va echando el fundamento de la necesidad de la salvación, demostrando que tanto los gentiles que tenían la ley moral mínima, que los judíos que tenían la ley moral máxima, ninguno de los dos cumplieron con esa ley. Ni los gentiles que tuvieron la ley moral mínima, ni los judíos que tenían la ley moral máxima cumplieron con esa ley. Y que lo que ha demostrado el sistema mosaico no es que el sistema mosaico condujo el hombre a una vida aceptable delante de Dios, sino que el sistema mosaico demostró que las obras humanas, sean mínimas o máximas, no tienen la posibilidad de salvar al hombre. Entonces el apóstol Pablo ataca a los judíos de una manera devastadora. Porque ellos teniendo la ley de moral máxima, una presentación divina más elevada de normas éticas para la vida humana, no se han percatado de que ellos son violadores, de este código moral más elevado. Ellos no se han percatado de que ellos son violadores de ese código moral más elevado. Y en vez de sentir su humildad delante de Dios, por su incumplimiento de ese código moral más elevado que han recibido de Dios, y que ese incumplimiento de ellos, de esas normas morales, estas imperativas éticas superiores que han recibido, en vez de sentirse humildes ante su incumplimiento de esa ética moral más elevada que han recibido de Dios, se han erguido, se han hinchado, se han absolutizado como poseedores de una revelación divina, como poseedores de una norma superior de vida. Y en ese hinchamiento han relegado a los gentiles a una categoría repudiada por ellos, inferior a ellos, y han asumido una actitud despectiva para con los gentiles, y han asumido una postura en la cual los gentiles aparecen ante ellos como unas gentes desdeñables,
Y entonces atacan a los gentiles que tienen una mínima normativa ética para sus vidas. Lo atacan como personas que no son dignas de consideración. Y Pablo les ataca a ellos por esa actitud. Y ustedes que acusan y señalan y condenan a los judíos, no consideran que si ellos son violadores, ustedes también son violadores. Porque si bien ellos tienen una ley mínima que violan, ustedes también tienen una ley máxima que también violan ustedes. Y el apóstol Pablo entra a analizar en Romanos 2, versículo 1, vemos empieza la ráfaga del cañón de apostólica virado contra los propios judíos aquí. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas quienes quiere que seas. Es decir, dentro del ámbito judío, el que sea, tú eres objetivo de mi cañón. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas quien quiere que sea, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo. Así es como empieza la ráfaga apostólica. Entonces, él va presentando en este capítulo algo que la iglesia de hoy necesita aprender. Nosotros en la iglesia no hacemos nuestra voluntad. La iglesia no nos pertenecemos a nosotros. La democracia nos hace comportarnos en la iglesia de una manera equivocada. Porque pensamos que la iglesia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo cual es una aberración teológica y es una abominación práctica. Si la iglesia es la manifestación terrenal del reino de Dios, en cualquier reino gobierna el rey. Si vamos a entender reino en su acepción gramatical, si vamos a inventar un sentido nuestro para el concepto de reino, entonces no sé. Pero si vamos a entender reino en la acepción gramatical de lo que es un reino, entonces un reino no es una democracia. Un reino es una vida de un pueblo que vive conforme a la voluntad de un rey. Entonces, si la iglesia es el espacio en la historia, en la cultura, en la sociedad humana, donde la gente voluntariamente han abrazado el reino de Dios y están dispuestos a vivir voluntaria y conscientemente de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces en ese reino no es la voluntad de la plebe la que prevalece, sino la voluntad del rey. Y encontramos que en un reino terrenal, donde la voluntad del rey terrenal es la que prevalece, y las democracias modernas han venido desarrollándose para defender al hombre humilde frente a la preponderancia, la preponderancia y la prepotencia del poder absoluto del hombre absolutizado, que sin conciencia y sin respeto de ninguna clase de la dignidad del hombre,
hace prevalecer su voluntad en detrimento del hombre. Y en el mundo moderno, los hombres han implantado las concepciones democráticas, es decir, pasar la voluntad del rey al pueblo, para que el pueblo pueda defenderse contra la arbitrariedad de los poderes prepotentes de ese mundo. Pero se entiende que en el reino de Dios nadie tiene que elaborar una maniobra democrática para defenderse de Dios. Entonces, la idea de transponer al reino de Dios el mismo mecanismo que se utiliza para defenderse de los reyes del mundo es una aberración teológica, una aberración en la práctica de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo traza aquí una línea del enfrentamiento con el mal, que es la violación del orden establecido por Dios, la violación de la voluntad imperante de Dios en su pueblo, en el mundo, en el universo. ¿Cómo los hombres prepotentes trata? ¿Cómo trata a los hombres prepotentes, arrogantes, soberbios, que aplasta al ser humano, que entra en desacuerdo con sus lineamientos? ¿Cómo enfrenta al hombre al mal, tal como lo plantean ellos, el que no está en línea con su voluntad? Pero todos sabemos que a lo largo de toda la historia, los hombres han odiado al que no se pone en línea, lo han odiado y lo han querido exterminar. Los hombres han sido implacables con el que no entra en línea. Ahora, pero también hay otro polo. Mientras que los hombres dentro de la economía gubernativa humana, cualquiera que sea el estilo, el modelo que utilizan, tienen la tendencia a ser implacables con el violador. Hay otros que cogen tanta piedad del violador que se transforman en defensores del violador y entran en complicidad con el violador. Y ustedes saben todo el politiqueo que hay en el mundo, todo el politiqueo en el mundo donde la gente va nada más espiando, donde hay un violador que se siente machacado por la autoridad, entonces dicen, esa es una buena oportunidad para mí mostrar mi amorosidad y mostrar mis virtudes. Llegan a un lugar, lo primero que hacen es hacer la ronda para ver dónde hay un violador que se siente afectado. Y entran amorosamente entonces en controversia con ese violador. Ellos son unos opositores amorosos y maravillosamente dotados de un amor que los demás no tienen. Y estos cómplices de la maldad que utilizan el amor como arma, y para mí, en lo personal, no hay nadie más degenerado y perverso como alguien que utiliza el amor como arma. Porque una vez que usted utiliza el amor como arma, usted pone entero en juicio al propio amor y lo mancha a los ojos de los hombres. Razón por la cual muchos no creen en el amor, porque tantos perversos y degenerados lo han utilizado tan vilmente. Y encontramos que están los que son implacables con los violadores y están los que den oportunidad de los violadores para adelantar sus propias agendas, sus propios intereses y programas
mostrando amor, un amor mal encaminado, que les convierte en cómplices del mal y del malhechor. Pero Dios, ante los violadores de su ley, ante los rebeldes contra su reino y contra su imperio, ni es implacable ni es conspirador. Dios ni es implacable ni es cómplice, sino Dios no reacciona pasionalmente ante el mal, sino Dios reacciona jurídicamente ante el mal. Hay una diferencia entre reaccionar pasionalmente. Cuando usted reacciona pasionalmente, usted reacciona con odio al malhechor y con deseo de acabar con él. O usted reacciona con interés propio, con deseo de aprovechar la situación para sus propios objetivos personales, y nada tiene que ver con el malhechor y lo que es bueno para él, sino lo que es bueno para ti y tus objetivos. Pero Dios no reacciona pasionalmente ante el mal. Dios reacciona jurídicamente ante el mal. Lo cual significa que aunque Dios rechaza el mal y Dios tiene que actuar respecto al mal, no lo hace tempestivamente, sino tiene principios que Él aplica. Dios tiene principios que Él aplica respecto al mal. Y uno de los principios que Dios aplica es el principio de la medida. Dios actúa comedidamente frente al mal. Comedidamente quiere decir que Él sigue amando al malhechor. Él sigue amando al malhechor, aunque rechaza su mala obra, y continúa deseando para él el bien, razón por la cual él le da al malhechor un espacio de oportunidad para recuperarse, para esclarecer su situación, para comprender su necesidad y para encaminarse en el camino correcto. Entonces, esa actitud de Dios de no arremeter someramente al malhechor, sino de enmarcarlo en un espacio de oportunidad donde ese individuo tiene la oportunidad de orientarse, de alumbrarse, de percatarse de su situación, de reconocer su necesidad y de rectificar su situación. Dios reacciona comedidamente frente al mal y frente al malhechor, dando ese espacio para poder resolver su situación. Eso la Biblia expresa en esta palabra que Dios es tardo para la ira. Hay numerosos textos bíblicos que plantean que Dios es tardo para la ira. Es decir que el amor de Dios no es ese amor que muchas personas plantean, que Dios es un amor tan maravilloso, que Él no ve el mal y que Él es ciego, Él tiene ceguera frente al mal y todo el mundo para Él es igual, y que Él tiene esa velocidad con todo el mundo. Eso no aparece en la Biblia, y si usted está presentando el amor de Dios en esa forma, hace falta que usted abandone eso, porque eso no está en la Biblia.
Pero dice que es tardo para ira, dice que él no es que Dios no tiene ira frente al mar, pero dice que él es tardo para ira, que él te va a arremeter si usted sigue, pero que él detiene la hora de ajustar cuenta contigo, él detiene la hora de ajustar cuenta contigo para darte oportunidad, porque él te sigue amando. Y él quiere darte la oportunidad para que tú te rectifiques. Entonces, aquí en Romanos 2, el apóstol Pablo, al mostrar que universalmente todos los hombres tienen aunque sea un mínimo criterio moral, y que los judíos tienen un código moral superior por su acceso a Dios y la revelación divina, pero que todo el mundo han violado los principios morales, sea lo mínimo que tengan o lo máximo revelado, todos son violadores. Entonces muestra que todos están enmarcados en un compás de oportunidad donde son objetos de esta actitud comedida de Dios, de no arremeterles implacablemente, sino darles un espacio para reaccionar, encaminarse, pero que si ellos se obstinan y se mantienen en una actitud de desafío, de rebeldía, va a terminar esa oportunidad y van a ver el peso, sentir el peso de la autoridad de Dios y del juicio de Dios sobre sus cabezas. Entonces, de ahí viene aquí en el apóstol, después que Pablo arremete a los judíos por aprovechar su superioridad moral para desdeñar a los gentiles y estarlos todos los días acusando y condenando, abarca tanto a los gentiles y a los judíos como personas que se estaban desempeñando y protagonizando sus vidas dentro de un espacio de oportunidad de la amor y la misericordia de Dios. Tú judío y tú gentil, ustedes todos están en un espacio de oportunidad que Dios lo está tolerando en espera que utilizan bien ese tiempo para encaminarse. Y tú judío, tú no tienes tú estás perdiendo el tiempo porque Dios le tiene en la mirilla, y en vez de estarse ocupándose de resolver tu propia situación, tú estás ocupado con los gentiles. Pero oiga, usted también está en ese espacio de oportunidad y debe estarlo usando para resolver tu situación delante de Dios, en vez de estar metiéndose con los gentiles. Y desde el versículo 4 del versículo 2, el apóstol Pablo explica lo que significa vivir dentro del espacio de oportunidad que Dios le da a los seres humanos, sean gentiles, o sea mosaicos, o sea cristianos. Desde el versículo 4 del versículo 11, dice el apóstol Pablo estas palabras: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad. Esto es resultado de que Dios es tardo para la ira. En vez de el violador, en vez de recibir rayos y truenos y terremotos contra él al pecar, es objeto de benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad es para guiarte al arrepentimiento. Es decir que si Dios frena su acción en viciador, es porque Él está dándote oportunidad para arrepentirse.
Versículo 5 nos muestra que ese espacio puede terminar. Y dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, tesoras para ti, atesora para ti mismo ira para el día de ira. En la palabra de Dios hay una terminología que es el día del Señor. El día del Señor tiene dos connotaciones en la Biblia. Uno con la cual está familiarizado casi todo el mundo y otro de menos familiaridad para el mundo, aunque es tan importante como la otra, porque define uno de los aspectos de los principios gubernativos de Dios. Y el día del Señor es el día en que termina el espacio de oportunidad. Ese espacio de oportunidad donde usted viola los principios de Dios y actúa contrario a los caminos de Dios y no pasa nada. El día cuando Dios determina que usted no se ha rectificado, no se está rectificando y no se va a rectificar, entonces Dios determina poner fin al espacio de oportunidad y determina aplicar jurídicamente medidas en tu contra. Esto es lo que la Biblia llama el día del Señor. El día de espacio de misericordia es el día de usted. Es el día en que Dios le permite a usted hacer y deshacer. Ese es su día. El que Dios le permite hacer y deshacer. Y no pasa nada. Pero el día cuando Dios determina que usted no se ha rectificado, no se está rectificando y no va a rectificar, y Dios pone fin a ese espacio y determina tomar medidas en tu contra, es lo que la Biblia llama el día del Señor. Es el día que termina tu día y es el día de Él. Entonces, de ese día habla la Biblia cuando dice, dura cosa es caer en las manos de Dios. Y también de ese día habla Dios cuando Él dice, no te vengas a ti mismo. No te vengas a ti mismo. Si tú perteneces al reino de Dios y crees en las operaciones jurídicas del reino de Dios, que el reino de Dios tiene un gobierno y que hay canales gubernativas de Dios que se ocupan de lo mal hecho. Entonces tú no tienes que ocuparte del malhechor ni de su mal hecho, porque usted pertenece al reino que tiene órganos que se ocupan de eso, canales que se ocupan de eso. Entonces dice, es un problema de fe que cuando tú eres agredido no agrede. Usted es agredido, usted no agrede, porque usted no es parte de un reino, es parte de una comunidad gobernada por Dios que tiene canales para ocuparse de eso. Entonces dice, mía es la venganza, yo pagaré. Aunque el que está agrediendo, usted ve que lo que pasa es que perdemos la perspectiva cuando vemos que agrede no pasa nada y vuelve a cerrar y no pasa nada y vuelve a cerrar. Entonces nos sentimos como estamos a merced de los que van a acabar con nosotros, porque tenemos poca fe, no vemos a Dios, no vemos aparatos que Él utiliza para ocuparse de eso. Los aparatos que utilizan los enemigos para agredirnos son bien visibles y a veces son poderosísimos y lo
Pero Dios dice que es un problema de fe, que tú puedes creer que si tú eres parte del reino de Dios, nadie te puede agredir impunemente. Y si no está pasando nada, no es porque no existe un juez, y no es porque no existe un proceso jurídico, divino, no es porque... Porque Dios no tiene órganos gubernativos que se ocupan de lo mal hecho. Es porque Dios no reacciona pasionalmente La importancia de su espíritu. ante el mal, sino que Dios reacciona jurídicamente ante el mal. Punto y aparte. Y uno de sus principios es dar la oportunidad a los malhechores. Y esa oportunidad que Dios da a los malhechores, eso es lo que nos tiene que dar a nosotros. Nosotros, como no tenemos el amor que Él tiene, como no tenemos el amor que Él Tiene como singular y no propósito tenemos esa reacción pasionalmente con los deberes, queremos que Dios reaccione pasionalmente también. Y nosotros tenemos fuego con el fuego y aprender. desarrollar un esfuerzo Y tenemos suficiente santidad para dejar que Él haga. Y vemos que Él nos sabe para después con nosotros. por interpretar la fe cristiana. Pero no somos indefensas. No somos indefensas. A los griegos. Hay un gobierno supremo que funciona. Lo que pasa es que no funciona pasionalmente como nosotros. Entonces, Y para suministrarle dice el apóstol Pablo que aunque Dios demora, pero el día que la justa declaración relativa que no hay matemática, no significa que a la obra y persona de Jesús, el bien del Señor es el bien que Dios determina tomar medidas. Entonces, de ahí usted ve que ese día del Señor es lo que aquí el apóstol llama el día de ira. Ese Dios que es tarde Como cuando los la ira cristianos. llega el momento en que tendría de la ira. El periodo en De que que es un tarde nuevo para la principio ira de es vida. el tiempo tuyo, en que Dios te deja hacerle cosas. Ese es el día tuyo. había entrado al mundo Pero cuando Él decide ya se acabó, entonces ya no en el está advenimiento en el día de la ira. Es el día en que usted va a sentir el y peso exaltación de Cristo. completo de la ira de Dios sobre su vida. Punto y aparte. Entonces, dice aquí, observa el lenguaje. Menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu viveza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Amplio Esta vocabulario palabra atesorar griego. es una de las palabras más instructivas Técnico. para el pensador. Inclusive. ¿Sabe qué quiere decir atesorar? ¿Qué quiere decir atesorar? Que se va fumando, ¿verdad? Sí, vocabulario griego inclusive. Punto y seguido ahí. Así que usted vio Al la... apostolado le fue difícil. No es que no pasó nada, se apuntó. Al principio, como todos sabemos, Se apuntó. Usted volvió a aprender, no pasó nada, pero no es que no pasó nada, se volvió a apuntar. aceptar el carácter Y no multinacional pasó nada, no es que no pasó nada, se volvió a apuntar y siguió apuntando y siguió apuntando. multinacional del programa tiempo en mesiánico. que aparentemente no pasó nada, lo que pasó es que Dios no tomó medidas. Lo que pasó es que Dios no tomó medidas, pero que Dios ha estado apuntando. Y usted ha estado atesorando
lucha de Pedro con es Cornelio. referente una causa en su contra. Entonces, Que la necesidad cuando llega el día del Señor, el día de la gran ira de Dios, entonces Dios saca el referente. Y dice, lo que tú has atesorado, ahora lo vas a pagar todo con Dios. de algunas Y a veces en la misma historia, el Señor nos da ejemplos de eso. como Gálatas, Efesios, Por ejemplo, entre otras cosas. Egipto subyugó al pueblo de Israel 400 años. Les sometió a una esclavitud donde tuvieron que pagar, donde ellos trabajar como esclavos, A pesar de su sin salario, dependencia, bajo látigo, por 400 años. Esos 400 años eran 400 años de espacio y oportunidad para quién? Para ellos. esto es Dios no hizo nada de eso. el judaísmo del cristianismo. No hizo nada. Hay gente en este mundo que piensa que ellos pueden someter a Dios, al pueblo austral, que todos son tontos. Buscaba el Tenía evangelio. que no existir Dios para que eso pueda ser. Pero si hay un Dios, aunque sea un poquitote, tendría que hacer algo. En Y nosotros términos tenemos que